Partimos nuestra segunda unidad del curso de Introducción a la Enseñanza en Profesiones de la Salud, analizando distintos elementos relacionados con las estrategias de enseñanza clínica. La primera unidad conversamos y ustedes revisaron dos teorías, la teoría de la carga cognitiva y la del aprendizaje pleno, planteada por Perkins, de cómo nuestros estudiantes aprenden en el contexto clínico. Por lo tanto, ahora lo que vamos a revisar es qué nos corresponde a nosotros, ¿cierto?, como docentes, del punto de vista metodológico, realizar para poder estimular este tipo de aprendizaje en los estudiantes. Por lo tanto, lo que vamos a estar revisando en esta presentación hace relación con eso. Para empezar, ¿cierto?, a conversar sobre esta temática, partamos definiendo qué es lo que es la docencia clínica tutorial o enseñanza clínica. Hay distintas definiciones para esto, ¿cierto? Y una de las que a mí encuentro que es más completa es la propuesta por Durante, el cual dice que la enseñanza en los ambientes clínicos va a ser una estrategia fundamental en la enseñanza de las profesiones de la salud. Es considerada como educación no formal en contraste con la educación formal de las aulas. Sin embargo, ¿cierto?, la enseñanza en los ambientes clínicos tiene su propia estructura y métodos de enseñanza. Tomando en cuenta los principios del constructivismo, del desarrollo de la expertise y de la reflexión, se va a ofrecer un modelo de enseñanza clínica que vamos a revisar a continuación. En primer lugar, ¿cierto?, la gran diferencia que va a haber en el contexto de la enseñanza clínica en ambientes reales de trabajo, ¿cierto?, ya sean centros de salud familiar, ya sean servicios de urgencias, hospitales u otro contexto clínico en los cuales se desempeñan los estudiantes y en el cual nosotros realizamos estas tutorías clínicas, siempre vamos a tener que a ver tres principales actores, ¿cierto?, que van a estar involucrados en este tipo de actividad. Por un lado, ¿cierto?, vamos a tener a los alumnos, ¿cierto?, que van a ser nuestros protagonistas del proceso de aprendizaje que están llevando a cabo. También vamos a tener el docente, que va a tener que actuar como un tutor, ¿cierto?, y facilitador para poder promover el aprendizaje en el estudiante. Pero además vamos a tener un tercer actor que, ¿cierto?, acá se define como contenido, pero que va a estar representado por el paciente, ¿ya? Y este contenido se define de esa forma, ¿cierto?, porque finalmente es a partir de este paciente y el tipo de problema de salud que tenga que nuestros estudiantes van a generar un nuevo esquema cognitivo, ¿cierto? Y por lo tanto van a aprender. Ahora, siempre es cierto, el ambiente o el lugar donde se realice esta docencia va a corresponder a un contexto clínico, ¿ya? Y por lo tanto este contexto clínico va a estar dado tanto por el nivel de atención en el cual se esté llevando a cabo la actividad de enseñanza clínica, pero también a partir del equipo en el cual nuestros estudiantes se va a tener que insertar para poder realizar la actividad de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que tengamos presente que vamos a tener estos distintos elementos y que nosotros como docentes vamos a tener que ir modulando, ¿cierto?, cada uno de estos de manera de poder estimular el aprendizaje en nuestro estudiante, ¿ya? Ahora, para poder llevar a cabo, ¿cierto?, esta actividad, hay distintos modelos de enseñanza clínica. El que vamos a abordar a continuación es el modelo propuesto por la Universidad de Stanford, que hace mención a que van a haber distintas categorías educacionales o distintos elementos educacionales que nosotros vamos a tener que considerar para poder llevar a cabo una actividad de enseñanza clínica. Estos elementos educacionales, ¿cierto?, van a ser el clima de aprendizaje, el control de la sesión, el planteamiento de objetivos, la promoción de comprensión y retención, el feedback y la evaluación. Tenemos por un lado lo referido a este modelo, que a la larga es un marco conceptual que nos va a permitir poder llevar a cabo las actividades de enseñanza clínica, pero además también vamos a tener presentes metodologías de enseñanza clínica que hacen relación a cuáles son los elementos de método, es decir, cuál es la técnica que vamos a utilizar, por ejemplo, para poder hacer una supervisión de un estudiante o para poder obtener información respecto a cómo está siendo su desempeño o qué es lo que se fue ejecutado o qué es lo que se llevó a cabo.
Entonces, en primer lugar, ¿cierto? Y para poder ir adentrándonos a estos conceptos, definimos que el clima de aprendizaje va a ser el tono o atmósfera de escenario en el que ocurre la docencia, del cual depende la calidad del intercambio emocional e intelectual entre personas y grupos, ¿ya? Y el clima de aprendizaje va a incluir distintas características, ¿cierto? Del profesor y del ambiente, que van a inspirar sentimientos de comodidad y seguridad en los alumnos, pero que a la vez son desafiantes para su aprendizaje. Por lo tanto, va a haber que haber se va a tener que generar un equilibrio, ¿cierto?, respecto a qué es lo que estamos teniendo del punto de vista de exigencia, ¿cierto? Pero también cómo podemos transitar de tal manera de que esa exigencia no se transforme en inmovilizadora para el estudiante, pero sí que se transforme en un estímulo para poder generar una reflexión en este estudiante y que por ende se genere a su vez aprendizaje. Otro de los elementos, ¿cierto?, relacionados con este modelo de enseñanza clínica es el control de la sesión, ¿ya? Y el control de la sesión va a estar referido a la manera en que la interacción en la docencia es enfocada y conducida y que va a estar influenciada por el estilo de liderazgo que tiene el docente, ¿ya? Y acá van a haber distintos tipos de liderazgo, ¿cierto? Que puede ser un liderazgo democrático, que puede ser un liderazgo compartido o que puede ser un liderazgo directivo. Este tipo de liderazgo, ¿cierto?, van a depender en parte de la etapa curricular en la cual esté el estudiante y cómo se vaya configurando, ¿cierto?, la actividad sobre la cual se está trabajando. Es el tipo de liderazgo que va a asumir el docente, ¿ya? Además, ¿cierto?, vamos a tener que el control de la sesión va a estar dado por el foco de la sesión y por el ritmo de la sesión, ¿ya? Siempre teniendo presente de que el control de la sesión va a buscar a que se mantenga el propósito educacional de esa actividad de enseñanza clínica que se está llevando a cabo con los estudiantes. Por lo tanto, en primer lugar, ¿cierto?, tanto para el clima y para el control, vamos a tener que el docente va a realizar las siguientes acciones. En el clima tiene que haber una estimulación del estudiante para generar una motivación, ¿cierto? También en el clima es importante considerar el involucrar al alumno, es decir, del punto de vista del aprendizaje situacional, sacarlo de esta situación de margen o de esta posición de margen e irlo incluyendo cada vez más a la cultura y a la organización en la cual se desenvuelve ese equipo para que el estudiante, a partir de una tarea asignada de acuerdo a su nivel de competencia y de acuerdo a su nivel de autonomía, pueda involucrarse en la acción clínica que se está llevando a cabo. También es importante que el docente sea siempre respetuoso y que promueva además el respeto en los evaluados que está teniendo, pero además también es importante de que se pueda generar una comodidad dentro del grupo que se está llevando a cabo. Siempre considerando, ¿cierto?, de que los escenarios en los cuales nosotros nos vamos a desempeñar como docentes van a tener habitualmente limitaciones bastante importantes respecto a lo que es comodidad, sobrecarga de atención, ¿cierto? Temas de infraestructura, temas de espacios, pero finalmente todos estos elementos mencionados pueden ser modulados por la manera en que el docente dirija esa actividad o esa sesión de enseñanza clínica. También es importante para promover un buen clima el poder admitir las limitaciones de los estudiantes. Nuestros estudiantes están en proceso formativo. Siempre tenemos que recordar eso. Y hay elementos que por supuesto ellos tienen que saber y tienen que conocer y tienen que manejar. Sin embargo, también hay varios otros por el nivel de desarrollo profesional que ellos están teniendo, que recién se están formando, que no los van a poseer o que no los van a manejar, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener claridad, ¿cierto?, qué es lo que tienen que saber y qué es lo que no tienen que saber. Y aquello que tengan que saber y que sin embargo no hay no hay buenos esquemas cognitivos, ¿cierto?, que apoyen eso. Por lo tanto, es importante el que se refuerce ese tipo de cuestiones, se recomiende, se aconseje, pero que no se humille porque el estudiante no sabe algo o porque se olvidó de alguna cosa. A todos nos puede pasar, a todos nos pasó también como estudiantes.
Y también desde el punto de vista del control de la sesión, es importante que el docente mantenga el foco de la sesión, es decir, que mantenga la concentración en lo que se está hablando, pero también que ponga atención al ritmo de la sesión, es decir, a cómo se van manejando los tiempos, que finalmente es uno de los aspectos más escasos que tenemos en todo ámbito. Luego, ¿cierto?, de haberse preocupado del clima y también tener presente el control de la sesión, uno de los elementos que también se recomiendan en este modelo de enseñanza clínica es el poder plantear los objetivos, ¿ya? Este planteamiento de objetivos tiene que ver básicamente con poder determinar con claridad cuáles son los desempeños que nosotros esperamos que los estudiantes lleven a cabo en este tipo de actividades, ¿ya? Esto se puede plantear, por ejemplo, en el contexto de un programa de una rotación, se puede plantear cuando se está comenzando la mañana de atención o un turno de atención, o también, por ejemplo, si es que ustedes quieren hacer algún seminario pequeño, ¿cierto?, con los estudiantes, o una conversación sobre un tema, también es importante que se haga el ejercicio de decir, bueno, ¿qué es lo que esperamos que ustedes sean capaces de realizar al finalizar esta actividad? ¿Ya? Y para poder llevar a cabo esto, ¿cierto?, se recomienda de que estos objetivos o resultados de aprendizaje, ¿ya?, sean construidos a partir de un verbo en infinitivo, el contenido que se va a referir, bueno, a qué es lo que tienen que hacer el estudiante, y la naturaleza o contexto se va a referir en dónde esperamos que lo lleven a cabo. Entonces, por ejemplo, el resultado de aprendizaje que tienen ustedes ahí dice, y se le daría de la siguiente manera: al finalizar la rotación o al finalizar la sesión o al finalizar el paso de 2 puntos, el estudiante será capaz de formular un plan de tratamiento que refleje una comprensión del proceso patológico presente y que plantee un posible tratamiento en pacientes atendidos en atención primaria de salud, ¿ya? Eso es un objetivo completo, ¿ya? Cuando este objetivo, ¿cierto?, tiene verbo, contenido y naturaleza, se va a denominar resultado de aprendizaje. Cuando solo tiene verbo y contenido, se va a definir como un objetivo. Siguiendo nuestro modelo, ¿cierto?, una de las cosas que también tenemos que llevar a cabo es el promover la comprensión y la retención de nuestros estudiantes. Y para esto, básicamente, lo que nosotros vamos a buscar es generar una reflexión en los estudiantes, es decir, que sean capaces, a través de la información que están recibiendo y que procesaron mediante los sentidos visuales, ¿cierto?, y auditivos, el que llegue a la memoria, ¿cierto?, sensorial, que algunos de los elementos recibidos sean captados y que pues esto se pase a la memoria de trabajo y se formen los paquetes o los nuevos esquemas cognitivos, y que, ¿cierto?, la carga pertinente permita generar estos paquetes y que luego pasen a la memoria de largo plazo. Uno de los elementos que nosotros como docentes tenemos que utilizar para poder llevar a cabo esto es el generar reflexión, ¿ya? Y la reflexión se va a generar principalmente a través de preguntar, ¿ya? Y las preguntas, ¿cierto?, es algo que nosotros estamos muy habituados a hacer, ¿ya? Ahora existen distintos tipos de preguntas. La clasificación más habitual, ¿cierto?, habla de preguntas abiertas, de preguntas cerradas, ¿ya? Pero también tenemos varios otros tipos de preguntas, ¿ya? Antes de ver esas, ¿cierto?, recordar que la pregunta cerrada es aquella pregunta que va a inducir una respuesta que puede ser dicotómica, ¿cierto? Y una pregunta abierta va a ser aquella pregunta que va a generar una respuesta reflexiva o una respuesta más elaborada que solamente decir sí o no, bien o mal, blanco o negro, ¿ya? Entonces, de los distintos tipos de preguntas, ¿cierto?, vamos a partir contando lo que es una pregunta boomerang, ¿ya? La pregunta boomerang es aquella que vuelve al que realizó la pregunta, ¿ya? Sirve para empujar a los estudiantes a expandir su conocimiento, pero además fuerza al estudiante a descubrir sus propias respuestas, ¿ya? Por ejemplo, de esto pasa habitualmente cuando un estudiante nos pregunta algo y nosotros le devolvemos la pregunta a él, reformulada, para poder estimular en él, ¿cierto?, el procesamiento y el poder tomar esquemas conocidos anteriormente para poder responder esa pregunta que nos planteó. Después está la pregunta de relevo, que va a ser similar a la pregunta de boomerang, pero con la diferencia es que se va a pasar a otra persona, ¿ya?
Y esto permite que los estudiantes compartan experiencias y conocimientos, ¿ya? Pero también permite, ¿cierto?, que se pueda traer a la discusión la opinión de expertos nuevos. También vamos a tener la pregunta de prueba, que va a ser una pregunta de profundización. Se pretende obtener mayor claridad. Se busca el porqué de las cosas, de las respuestas, de las acciones. Algunos ejemplos son: explícame, ¿qué quieres decir con eso? ¿Podrías explicarnos cómo llegaste a esa conclusión? Otro tipo de pregunta es la pregunta embudo, ¿ya? Y esta pregunta no se puede responder con una sola respuesta que permita la comprensión de todos, ¿ya? Por lo tanto, se va planteando como una serie de preguntas de prueba o de profundización y va a permitir ir entendiendo en forma progresiva sin sentirse demasiado agobiado, ¿ya? Es decir, se realizan varias preguntas sobre lo mismo. A continuación, ¿cierto?, tenemos la pregunta reflexiva, que va a estar basada en la experiencia del estudiante. Y esta pregunta va a buscar indagar en la aplicación a una determinada situación o frente a un tipo de acción que se ha llevado a cabo. Y por último tenemos las preguntas, tenemos las preguntas ingenuas, ¿ya?, en el cual el facilitador no sabe la respuesta y la busca en el grupo, o finge que no la sabe, da la oportunidad de mostrar al grupo la comprensión y da la oportunidad que responda a alguien que sabe la respuesta sin hacer sentir ignorante al que no sabe, ¿ya? Luego vamos a tener otra de las categorías que va a ser relación con el feedback, ¿ya? Y el feedback va a ser la información, o se va a definir como la información que describe el desempeño de un estudiante en una actividad determinada que tiene por intención guiar su desempeño futuro en la misma actividad o en una relacionada. Hay distintas clasificaciones de feedback, ¿ya? Una de las que queremos presentarles es el tipo de feedback conductual y el tipo de feedback interactivo. El feedback conductual o feedback inmediato que se va a dar sobre alguna acción observada busca poder corregir en el momento una acción que está siendo llevada por el estudiante. El feedback interactivo, que es un feedback que se va a dar en una condición o en un tiempo posterior al desarrollo de algún desempeño, lo que busca es generar a través de la reflexión un aprendizaje profundo sobre algún desempeño que se esté llevando a cabo de manera correcta o que requiera ser mejorado respecto a lo que realizó el estudiante, ¿ya? Recuerden que feedback lo van a ver en profundidad en la tercera unidad, por lo tanto, ahí está seleccionado un artículo para que puedan profundizar lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Y por último, la categoría final de este modelo de enseñanza clínica es la evaluación del aprendizaje, ¿ya? Existen distintos modelos evaluativos. El que ocupamos con mayor frecuencia en educación médica y en educación para profesionales de la salud es el modelo planteado por Miller, ¿ya? En el cual Miller plantea esta pirámide que nos dice que van a haber 4 niveles previos al desarrollo de la competencia, ¿ya? Y estos niveles se van a dividir en primer lugar en el sabe, es decir, todo el fundamento teórico, el sabe cómo, el cómo aplica ese fundamento teórico en alguna situación determinada, el demuestra es cómo lleva a cabo acciones relacionadas con algún problema de salud en particular, y el hace es cómo realiza estas actividades o estas acciones en la vida real, es decir, en el escenario clínico real, ¿ya? A su vez, ¿cierto? Si nosotros hacemos una subdivisión, vamos a tener de que los primeros 2 niveles nos van a estar referidos a la evaluación de conocimiento y los 2 niveles superiores van a estar referidos a la evaluación de desempeño. A medida de que se va subiendo los niveles, va aumentando la autenticidad profesional de la competencia que se está llevando a cabo, ¿ya? Por lo tanto, en el ámbito clínico, nosotros nos vamos a estar moviendo principalmente en estos 2 elementos, en el demuestra y en el hace, ¿ya? Y vamos a hablar de evaluación del desempeño, ¿ya? Elemento que también va a ser tratado en la última unidad del curso. Ahora, dentro de la evaluación del desempeño o de la evaluación principalmente en la práctica clínica, nosotros vamos a poder diferenciar que se puede realizar en 2 tiempos. Una evaluación durante el trabajo
o una evaluación después del trabajo, ¿ya? Que son dos elementos que van a referirse a tiempos en los cuales se aplican distintos tipos de instrumentos en distintos tipos de situaciones para poder determinar y para poder valorar y evaluar cuál está siendo el desempeño de los estudiantes, ¿ya? Esto, como les mencioné, lo van a ver en la próxima unidad. Por último, ¿cierto? Una vez que hemos conversado de este modelo de enseñanza clínica, que va a estar compuesto, en primer lugar, por el clima de aprendizaje, por el control de la sesión, por el planteamiento de los objetivos, por la promoción de la comprensión y la retención, la retroalimentación y la evaluación, ¿ya? Nos van a dar el marco en el cual nosotros vamos a llevar a cabo y vamos a poner en práctica distintos métodos de supervisión clínica o de enseñanza clínica, ¿ya? Y estos métodos, ¿cierto? De acuerdo a estos autores, se van a dividir en tres grandes tipos. Uno, primero que todo, observación directa de habilidades clínicas, ¿ya? Por ejemplo, de interrogatorio, de examen físico, de algún procedimiento de laboratorio, de alguna técnica quirúrgica, ¿ya? Que siempre, ¿cierto?, va a tener que ir llevado acompañado de la retroalimentación por parte del facilitador y los participantes, ¿ya? Vamos a tener otro tipo de métodos relacionados con las rondas orientados por problemas de salud o del paciente, en los cuales acá se van a hacer análisis de los diagnósticos diferenciales o tomas de decisiones, ¿cierto?, del tratamiento. También acompañado, ¿cierto?, por su respectiva retroalimentación por parte del facilitador y los participantes. Y vamos a tener unos terceros tipos de técnicas o de métodos, ¿ya?, de supervisión clínica o de enseñanza clínica, como lo son la presentación de casos o los métodos tipo interconsulta, en el cual el estudiante prepara el caso y lo va a presentar al facilitador, también acompañado a su vez de la retroalimentación por parte del facilitador y los participantes, ¿ya? Durante estas semanas entonces vamos a estar analizando distintos tipos de metodologías de enseñanza clínica que van a estar relacionados con las categorías que les mencioné anteriormente. Los invito entonces a seguir participando en el curso. Cualquier duda o comentario tienen mi correo para poder escribirme.